ahí se termina todo. No podemos hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, pero la pregunta es, ¿a dónde piensan ustedes que podemos llegar? Dejo esta inquietud para que mis hermanos tengan la gentileza de emitir sus opiniones. Muchas gracias, mis hermanos. Querido hermano Víctor Hugo, gracias por compartir esa vivencia con nuestra querida cuñada de lo que ustedes están practicando. Hay preguntas muy difíciles para el foro, pero yo sé que aquí también hay mentes lúcidas, muy iluminadas, que seguramente te darán respuesta. Así que los espero. Muchas gracias, mis hermanos. Bueno, queridos hermanos, continuamos. No importa que no sea para responderle al querido hermano Víctor Hugo la inquietud, pero podéis intervenir abierta y libremente sobre este capítulo, sobre este libro del cabalista. Le tengo la respuesta por ahí en unos 1000 años. Bueno, muy bien. ¿Quién desea? ¿Quién está por ahí levantando la mano? Los veo. Veo aquí a el querido y muy respetable hermano Jaime Andrés Acosta y Holguín. Por favor. Gracias, querido hermano, venerable maestro. Bueno, nuestro querido respetado hermano Víctor Hugo ya ha abierto las puertas con relación al primer capítulo de este libro nano. Ya ha hecho hincapié en lo que es la cábala, ¿no? Utilizando otro término que nos dio lectura y que era una comparación. Nuestra querida cuñada practica, ¿no es cierto?, el Mashikari. Eso, en definitiva, es la cábala, pero también es necesario resaltar lo que es la nanotecnología y que en este libro sí que es una lectura sencilla, inclusive nos da una definición muy clara y después obviamente entra en este capítulo en un desarrollo de los nanorobots, del tema de los átomos, de las moléculas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre cuando los átomos se entrelazan y obviamente crean las moléculas? ¿Y qué es lo que ocurre después en el evento de que se suelten esas manos de los átomos? ¿Qué ocurre con la molécula? Entonces, claro, y nos dice que la molécula en definitiva llegaría a desaparecer. Entonces dice concretamente que, me voy a permitir leerles también, ¿no? La nanotecnología ofrece una promesa similar al tema de la cábala. A comienzos de este siglo, un informe presentado al Comité de Ciencias de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos estableció el objetivo primordial de la nanotecnología con bastante claridad: el control completo de la estructura física de la materia en todos los niveles hasta llegar al atómico. Entonces aquí, como podemos apreciar en esta conceptualización que manifiesta, ya nos va vinculando y abriéndonos las puertas a lo que manifesté hace un momento, ¿no es cierto? Que nos habla sobre los átomos y las células, y se me vino a la mente, y debes recordar tú, hermano Víctor Hugo, que el expresidente Lenín Moreno hablaba mucho de este tema porque él había estudiado cábala, y sobre todo de la física cuántica. Entonces él decía en una de sus entrevistas, y claro, a esa conclusión llegamos aquí con este primer capítulo, de que en el mundo están átomos o partículas de gente que vivió hace muchos años, ¿no es cierto? Entre ellos Mozart, tenemos Chopin, tenemos Abraham Lincoln, y así, personajes de la historia, ¿no es cierto? Que ellos desaparecieron. ¿Por qué? Porque efectivamente la molécula como tal desapareció, pero se quedaron esos átomos, divagando, viajando, ¿no es cierto?, en el universo. Y claro, que de alguna forma también ha entrado en nosotros de esos átomos.
Y de alguna manera, por eso traje a colación, porque nos hace mención a esto, ¿no? De que en nuestro organismo hay átomos de estos personajes históricos. Aunque sea uno, o dos o tres, ustedes saben, el átomo es una partícula demasiado pequeña que puede desplazarse y estar en cualquier parte. Y asimismo hace relación al hecho de que también las flores tienen los átomos y, qué sé yo, un mantel, una pared, un vehículo, todos tienen los átomos, ¿no es cierto? Que de alguna manera habría que, para conseguir la inmortalidad, pues, ¿no es cierto? Dice que habría que tratar de mantenerlos con esa fuerza y de que no dejen de estar entrelazados formando la molécula, no tienen que permanecer eso para darle una fortaleza. Y obviamente esto es a través de los nanorobots que nos está explicando el libro. Y estos nanorobots que van a tener una, una plataforma, llamémoslo así, de mucha complejidad, pero que tiene bastante conocimiento de lo que ha ocurrido para poder establecer que los átomos mejor dicho, estén siempre entrelazados, pero con más fortaleza de lo que al momento estamos manteniendo. Entonces, este mensaje a mí me ha parecido fabuloso porque de alguna forma te hace pensar, ¿no? ¿Cuándo se va a entrar en este asunto? Claro, como estamos comenzando la lectura, evidentemente hay que seguir en la lectura del libro y nos va a dar las respuestas. Si solo con este primer capítulo, que adicionalmente es un capítulo corto, sí, efectivamente sencilla la lectura, pero también tiene sus complejidades, ¿no? También tiene sus complejidades que poco a poco la iremos encontrando. Mi palabra, venerable maestro. Muchas gracias, mi querido y respetado hermano, y respetable hermano Jaime Andrés, por esa intervención. Y además muy contentos de que estemos hoy reunidos todos los hermanos en justa unión. Y por eso le damos la palabra de paso a nuestro querido hermano Milton Fernando Toledo. Y Ojeda. Y Ojeda. Gracias, mis queridos hermanitos, mi querido hermano Jaime Andrés, Víctor Hugo, Gustavo, Farid. Un saludo pues a todos ustedes, a Joseph, a Jeffrey, a nuestro querido hermano Manuel. Como nada es casualidad, lo que acaba de mencionar nuestro querido hermano Víctor Hugo, me pasó también a mí. Estaba yo justamente estudiando esta parte del libro Nano, cuando una muy buena amiga, que es testigo de Jehová, comenzó a catequizarme a través del celular. Y de la misma manera, como dice nuestro querido hermano Víctor Hugo, quitándole la palabra Jehová o quitándole la palabra testigos de Jehová, el mensaje es exactamente el mismo. Es decir, todos fuimos creados desde la luz, transitamos en este mundo de oscuridad, en donde el mal es el dominador, para nuevamente regresar hacia la luz. O sea, el mensaje finalmente de toda religión es el mismo. De una gran manera, hemos mencionado, ¿no?, que en esta cadena de eventos, en esta cadena histórica que hemos nosotros revisado, cadena mística, ¿verdad?, en esa herencia espiritual que hemos revisado, vemos que, claro, a Occidente viene toda esta sabiduría de la mano de Moisés, que es el portador de la Cábala desde el lejano oriente. Seguramente desde los primeros habitantes, ¿no?, de Mesopotamia, del Tigris, del Éufrates, que yo manifiesto serán pues nuestros hermanos superiores, hermanos mayores, los Anunnakis. Entonces viene toda esta historia, todos estos valores fundamentales que se van repitiendo en diferentes religiones y también en diferentes espiritualidades, como lo afirma nuestro querido hermano Víctor Hugo. Entonces aquí hay un punto interesante, que en todas las religiones, sobre todo, se menciona que
e inclusive en alguna parte Yehuda sí lo dice. Hay tanta, dice, tanta manifestación de la cábala en la nanobiotecnología que el tiempo ya está por cumplirse. O sea, como que estamos ya muy cerca de que toda la humanidad esté en la luz. Pero mira, eso lo dijeron hace cuánto, hace unos 20 años. Y cuando revisábamos nosotros cualquier otro de estos libros iluminados, dicen lo mismo, e igual ha sido escrito hace 20, hace 30 años, pero no se llega al punto donde ellos nos están de alguna manera profetizando. ¿Por qué? Porque la fuerza de la oscuridad, la fuerza del lado oscuro que yace también en nosotros mismos, porque dentro de nosotros está la chispa divina, pero también está la oscuridad que salió de la primera emanación cuando se rompió la vasija. Entonces, cuando nos presenta este panorama maravilloso de la nanobiotecnología, en que definitivamente las moléculas son eternas, es perfecto, como lo dijo nuestro querido hermano Jaime Andrés, y capaz que muchos de nosotros tenemos moléculas de nuestros próceres de la historia. Pero ¿por qué? ¿Por qué envejecemos? Esa me pareció interesantísima, esta explicación tan práctica y tan clara. ¿Por qué entonces se pudren las naranjas? ¿Por qué entonces se agorgoja el arroz? Si los átomos son eternos. Y la explicación que la da me pareció maravillosa. Fue un salario maravilloso que lo tuve. Dice, porque lo que se daña no son los átomos, los protones, los neutrones, sino que lo que se daña es el enlace entre ellos. Y ese enlace es el que le da cara de arroz, cara de atún, cara de yogur, cara de queso. Es el enlace. Y de alguna manera, a través del dominio de la mente, proyectado en estos robots, en esta nanobiotecnología, esos robots logran manejar el enlace de tal manera que a los mismos, porque los mismos átomos que tiene el arroz tiene la quinoa, y tiene la cebada, y tiene el frijol. ¿Por qué el uno es frijol? Porque el otro es arroz, porque el otro es quinoa, porque el otro es haba, porque dice es el enlace el que cambia. Y si este micro robot o este macro poder que nosotros tenemos a través de las ondas alfa, gamma o beta, hace lo mismo que ese robot, cambia el enlace, entonces tendríamos la posibilidad, dice, ¿no?, de una nube de micro robots, que esto ya hemos visto nosotros, mis queridos hermanos, en la ciencia ficción. Una nube de micro robots, dice, vaya sobre un pueblo que ha sido arrasado por un huracán y lo reconstruya. Se pose sobre la cantidad de ganado enfermo y lo restituya. Entonces, esto ya fue, de alguna manera, develado por la cábala, y como alguna vez ya también nos lo dijo Wolkoff, ¿verdad? Cuando la emanación quiere que un universal se manifieste en este plano de existencia, lo pone en la mente de alguien. Y esa persona tiene la obligación de cumplirlo y tiene solo un tiempo determinado. Porque si no lo cumple, dice, la emanación busca otra persona y se quedó solamente como una buena idea, como una buena intención, que hasta lo mejor esa persona se olvida. Pero es otro el que lo va a lograr. Entonces, por eso es también lo que decía Yeshuda, ¿verdad? Que es increíble cómo cuando la cábala comienza a revelar algo en este plano, no solo uno, sino muchas personas de pronto quieren descubrir la radio. Muchas personas quieren descubrir la electricidad. No es una, pero una de ellas se toma la patente. ¿Por qué? Porque tuvo esa capacidad de interpretar la voluntad de la emanación. Pero ¿qué ocurre, mis queridos hermanos? Que lo que habíamos visto también anteriormente en Superhuman, más allá de este poder que viene del creador de esta bondad, está el lado oscuro. ¿Y esto para qué lo utilizan? Para el mal. Entonces, esta nube de micro robots, en vez de utilizarle para efectivamente restituir y reconstruir un pueblo arrasado por un huracán, mis queridos hermanos, hubo un meme en esta guerra de Ucrania y de Rusia, que lanzó o sea, no lanzó, de pronto
pusieron la cámara sobre un edificio que se supone que era el edificio del Ministerio de Defensa de Ucrania, ¿verdad? Y ese edificio desapareció, se derrumbó, se desmoronó, como que le comían pues las nano hormigas o que le comía, ¿verdad? El nano comején, se derrumbó. Es decir, de igual manera como Rusia, Estados Unidos, vimos pues en Superhuman, han desarrollado inmensamente el poder mental, también han desarrollado el poder de la nanobiotecnología o de la nanotecnología a través de robots, pero para el mal, mis queridos hermanos. Porque no hemos, así como hemos visto que en la guerra destruyen un edificio del Ministerio de Defensa, en ninguna parte hemos visto que han restituido un pueblo arrasado por una inundación o por un huracán. Entonces, mis queridos hermanos, la verdadera lucha, ¿verdad?, es contra estas potestades, como lo dicen muchas religiones, es contra estas energías oscuras, porque la verdad está siendo develada, la verdad está siendo iluminada a través de muchas mentes, de muchas personas iluminadas por este linaje espiritual como el que nos está transmitiendo pues nuestro querido hermano Javier. Pero el poder de oscuro también, y capaz que alguno de nosotros, que estamos en este curso de conocimiento, capaz que alguno de nosotros nos gana el lado oscuro y todo lo que estamos aquí aprendiendo lo utilizamos en una manera equivocada. Entonces, mis queridos hermanos, simplemente quería dejarles compartir este sentir de que efectivamente el poder de la creación, de la emanación, dado a nosotros, ¿no es cierto?, por esa chispa de la divinidad que la vamos nosotros descubriendo, también va creciendo a la par el poder oscuro, ¿verdad?, que va impidiendo, que esa es la función, impedir y retrasar la evolución. ¿A dónde decía mi querido hermano Víctor Hugo? Pues ya lo dice la teosofía, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ir hacia el siguiente grado. Ahorita somos humanos. Ha habido 64 grandes devastaciones de lo que entonces sería la humanidad que hubo en ese momento. Pero nosotros vamos a otra, ¿verdad? Vamos ya a otra esencia. Ya no la humana, ya lo dijo Wolkoff. Y es una maravilla la enseñanza de Wolkoff y sobre todo la forma en que él encara esta situación y dice, yo he dado lo que tenía que dar, pero yo no me voy a quedar aquí, qué sé yo, vendiendo más cábala práctica. Se acabó. Yo llegué a decir lo que tenía que decir y hasta aquí llegué, ¿verdad? Entonces eso es también maravilloso, como nosotros tenemos que entender que nuestro lado oscuro también va creciendo de igual manera que nuestro lado de luz, porque donde más luz hay, también proyecta más sombra. Esa es mi palabra, mi querido hermano, y gracias por escucharme. Me disculpan la imagen, pero como siempre, pues vine a una consulta médica de las que yo tengo con mi sanador, que es cuántico. Mis hermanos, yo vivo en base al milagro cuántico. Mi vida es algo que está sobre el milagro cuántico. Y como todo lo cuántico, no existe aquí radiografías, no existe ningún examen que lo confirme, sino es la fe, la certeza, ¿no? La certeza que va más allá de la fe, en donde mi misma vida, mi mismo accionar, mi mismo hablar, este momento con ustedes lleno de emoción, de emotividad, realmente es un producto del manejo cuántico. Gracias. Mi palabra, queridos hermanos. Gracias, querido hermano Milton Fernando. Antes que se retire nuestro querido cabalista y hermano Jeffrey, te queremos agradecer en nombre de todo este grupo, hoy llamado Cábala Cuántica, por esa conducción que está haciendo del grupo nuevo. Primero que todo eso. Pero segundo, que para que tengas mayor fortaleza, hay que hacer, yo sé que es un poco, no difícil, pero es que de eso es lo que nos nutre. Si puedes seguir la lectura de este libro de Nano, ya yo sé que tú has leído otros libros del cabalista, te va a dar una mayor fortaleza para ti y obviamente que como buen cabalista se la vas a entregar a ese grupo de jóvenes promesas que te hemos dado. Entre eso hay unos cabalistas viejos que están ahí metidos, pero también después les vas a dar muchas enseñanzas. De verdad, hermano, que la recomendación es trata de seguir el libro, el de nanotecnología, que es hermoso y ante todo tiene una claridad meridiana sobre lo que es el espectro de la cábala. Porque después venimos con algo que seguramente es un poco más
no difícil, pero no tan directa con la física cuántica, pero sí muy relacionado con la orden, con la masonería. Entonces, por eso es importante estar bien armados para que no nos cojan el primer turbión, nos vayamos a voltear, ¿sí? O sea, a pensar de que nos dieron 3 vueltas. Es un proceso de fortalecimiento de cada uno interno. De manera, hermano Jeffrey, que Gracias. te queríamos agradecer eso. No, ¿Vale? muchas gracias a vosotros, primero por el voto de confianza del grupo de los lunes, y segundo, bueno, ya quedé picado con lo que los escuché ahorita y voy ya estoy motivado para leer el libro, para seguirlos acompañando los miércoles también. Perfecto, sería excelente, excelente. Así algunos días no puedas, pero si uno está haciendo la lectura, el trabajo en casa, como insistimos, seguramente que vas adelante. Sí, de manera, hermano, que gracias por esta compañía. Bueno. Qué bueno que estés con nosotros. Me despido. Chao, Farid, Víctor Hugo, Gustavo, Tienes un grupo muy grande, hermano. Tienes un grupo muy grande. Tienes más de 20, 25. O sea, vas a tener que trabajar fuerte. Pero eso es mejor. Un reto. Muy bueno. Así es. Bueno, queridos hermanos. Bueno. Chao, Jeffrey. Un triple abrazo a todos. Chao. Bueno, aquí continuamos nosotros entonces con la ronda de intervenciones sobre el libro Nanotecnología. Pues hoy estamos revisando el primer capítulo, pero mantenemos siempre aquella visión que si alguien quiere hacer mención incluso al prólogo, a la introducción, pues, le tengo un punto al venerable hermano Gustavo. No sé por qué la vez pasada estábamos grabando y algo sucedió y no quedaron grabados sino 30 minutos. Y yo todavía estoy pues aprendiendo a coger las grabaciones y bajarlas y no tuve la ayuda. Pero pues ya hoy te vas enterando, venerable hermano, no te voy a poder dar esa explicación. Así que hoy estamos grabando de nuevo para ver si el querido hermano Francisco, que nos pidió, y también nosotros mismos, revisamos lo que vamos diciendo. Se me estaba olvidando y empecé a grabar a partir de la mitad de la intervención, de la primera intervención, la del querido hermano Víctor Hugo. Así que no era nada contra ti, querido hermano Víctor Hugo, de no grabarte, era que estaba transbordado, pues. Ok, continuamos entonces, queridos hermanos. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Querido hermano Joseph. Muchas gracias, querido hermano Farid y queridos hermanos todos. Hay un tema que me llama mucho la atención en este capítulo y es que él lo titula La promesa de Nano, ¿no? Él no está hablando de que sea una realización o que sea un tema ya efectivo, concreto. Él habla de una promesa. Sin embargo, todas esas posibilidades que ofrece en teoría la nanotecnología, las utiliza él para explicar la tecnología de la cábala, ¿cierto? Cómo funciona. Y recuerdo yo un poco cuando veíamos el árbol de la vida y también, digamos, Wolkoff nos describía que habían una serie de árboles de la vida dentro de los árboles de la vida, una especie de fractales, ¿cierto? Cuando leo este capítulo y esta comparación que hace Rafberg con la nanotecnología, yo recuerdo un poco esta idea de ese fractal que va a medida que va profundizando dentro de, en este caso, la materia, hablando de los átomos, pues, va ampliando y va repitiéndose ciertos patrones a nivel más profundo. Y para mí, pues, le hallo mucho sentido dentro de esa, podríamos llamarlo metáfora o dentro de esa comparación, porque nos lleva a pensar precisamente en lo que comentaba el querido hermano Milton Fernando sobre la importancia de los enlaces dentro de esa realidad, ¿no? Entonces, otro punto que me llama la atención sobre eso
es precisamente digamos, el funcionamiento de esas realidades en esos niveles más profundos de la experiencia humana, que es también lo que ya hemos visto en Sincrodestino, lo que hemos venido trabajando con la meditación, en fin. Me llama mucho la atención esa sincronicidad que hay con esos temas. Por otra parte, el cabalista al final del capítulo hace un énfasis en lo siguiente, dice, los cabalistas nunca se preocuparon por el cómo de las cosas, más bien fueron entrenados para preguntarse el por qué. ¿Sí? Esto me parece muy importante, sobre todo pues porque digamos que dentro de las cosas que aprendimos con Volkov estaba este tema de los niveles de interpretación, que la cábala es un nivel, el cuarto nivel de interpretación, bueno, todo esto. Y me parece muy interesante en ese sentido de que siempre hay un cuestionamiento que invita a profundizar, ¿cierto? A ir más allá, a no quedarnos sobre la superficie. Y continúa con las siguientes preguntas. Dice, ¿por qué se creó el mundo físico? ¿No? ¿Por qué ocurrió el Big Bang? ¿Sí? No pregunta por el cómo ocurrió, ¿no? ¿Qué existía antes del universo? Pero con relación al por qué, ¿sí? ¿Cuál fue la causa del nacimiento del átomo? Pero volvemos al tema del por qué todas estas cosas, estos cuestionamientos. Y si lo enlazamos con su experiencia anterior, con lo que él comentó, con lo que escribía en la introducción y con lo que describía el hijo en el prólogo, es una manera también de enlazar con el sentido de la experiencia humana. Vuelvo con este tema, ¿no? Ahora, intuyo yo, claro que tendremos que seguir profundizando en el estudio del libro, que a lo que va este punto de la nanotecnología o de la comparación con la nanotecnología es que nosotros a nivel energético, vibracional, vamos a poder incidir en la materia, digámoslo incluso, o en nuestra experiencia humana a esos niveles gracias a esa, digamos, a esa, no sé cómo expresarlo, al tema de la conciencia a esos niveles muy profundos, ¿no? Eso me parece muy interesante también. Y ahí es donde yo como que trato de relacionar este símil de la nanotecnología con relación a la tecnología de la cábala. Pero bueno, tendremos que seguir revisando y seguir profundizando en el texto. Era como algunas apreciaciones que quería compartirles, mis queridos hermanos, con respecto a la lectura de este capítulo. Gracias, querido hermano Joseph. Con todas las intervenciones se va armando el mapa y logramos una mayor comprensión y profundidad de este primer capítulo que como lo decía por allí nuestro venerable hermano Jaime Andrés, es muy corto y también muy fácil, como todo lo que hemos visto en este curso, que es lo más rico. Bueno, continuamos. Si algún hermano de los que no ha intervenido, de los que ha intervenido, quiere hacer alguna mención, alguna referencia, recibimos la intervención. El venerable hermano Gustavo, que por ahí le dijeron que el resucitado, ¿no? Yo siempre lo he visto muy vivo, muy vital. Nada de resucitaciones. Ustedes... Resucitar apenas está ocurriendo. Hay una cosa interesante en todo esto que hemos venido viendo y es que ahora estamos hablando de dos cosas, mundo visible y mundo invisible. Y me ha preocupado un poquito desde la vez pasada, que en alguna de las conferencias de la vez pasada, que algo se mencionó, pero que ahora no, hace rato no lo oigo mencionar, aunque cuando se habla del mundo visible, pues casi todos se refieren, llamémoslo así, al mundo de Isaac Newton, ¿sí?
o sea, la física clásica, a la física de las cosas del día a día. En cambio, cuando se refieren un poco al mundo invisible, digo un poco porque solamente es una partecita en lo que toca de ese mundo invisible, cuando se refieren a lo que llamamos nosotros la física cuántica. Y me llama poderosamente la atención porque en alguna de las conferencias que vimos se hablaba de algo que es la velocidad y que hay cosas que nos ocurren que son incluso fácilmente aceptables y comprensibles para nosotros, como la velocidad del sonido. Por ejemplo, al caer un rayo, uno ve una luz allá al fondo y si tú cuentas 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, digamos que 1010, por 340 metros por segundo, algo así es. Entonces ese rayo cayó como a 3400 metros de acá. Y ya tenemos una idea de un entendimiento de algo que nos tranquiliza. Pero cuando decimos salgo a la puerta y yo abro la puerta y veo el mundo físico, pero no hago las cuentas de que ese mundo físico hay un fotón que salió disparado de la acera del frente, del letrero, de la pared que está al lado, de la reja, de si hay una persona, todos esos fotones salieron disparados nada menos que a la velocidad de la luz, o sea, a 300.000 kilómetros por segundo. Por lo cual, cuando yo abro la puerta de la casa y está la velocidad de todas las cosas que para mí la imagen es como si siempre hubiera estado ahí. Y por eso esas diferencias de velocidades lo que me está indicando es que hay una transición de un mundo, comillas, visible a un mundo invisible, a través de todo eso que llamamos física cuántica, que es partículas, velocidad, ondas, movimiento, lo que quieras decir. Y por eso me llama mucho la atención que yo no lo había visto así, pero ahora estoy tratando de dilucidar por qué, por qué no comprendo y no veo los átomos. ¿Por qué un átomo que dicen que es tan pequeño como una milmillonésima de metro, ¿sí? Que constituye ¿qué? ¿Cómo es la palabra? Bueno, esa medida es tan pequeña que si usted quiere ver 100.000 millones de átomos en una línea, le pintan ahí en el libro una lineecita como de 4 milímetros, por decir algo así. Sin embargo, ahí hay 100.000 millones de átomos o en una gota de agua. Y ese átomo que no vemos es lo que constituye, con lo que se constituyen todas esas cosas con las que vemos una imagen. Pero ese es un mundo invisible, pero no es el mundo invisible al que nos referimos. El mundo invisible al que nos referimos es ese mundo más allá llamado esa energía creadora, esa energía que existe, que organiza y que nos muestra todo como es. Por eso me ha parecido fabuloso tratar de entender un poco a qué se refieren todos los científicos ahora entre las diferencias entre el telescopio Hubble y el telescopio Webb y cómo, por qué aparentemente se estaría destruyendo la teoría del Big Bang. Pero luego al otro día salen a decir, no, no es que se destruya, es que vamos a tener que buscar otros conceptos
para explicar el Big Bang, porque el concepto que teníamos con respecto a la formación de constelaciones, de galaxias, todas estas cosas, ya no es tan válido. O sea, hay mucha cosa interesante que es parte del mundo, comillas, visible, pero visible atómico a velocidad de la luz. Y quiero realmente, y ojalá este libro me ayude a encontrar ese otro aspecto que es esa energía creadora, que es el real mundo invisible. Esa es mi palabra, querido hermano. Y gracias, venerable hermano Gustavo. Muy interesante tu intervención y todas las hermanos que han hecho hoy uso de la palabra, porque el libro así nos lo va conduciendo. Si alguien más quiere intervenir, es el momento para hacerlo. Sobre este precioso texto del cabalista. Bueno, si no hay más nadie que quiera intervenir, estamos aquí dándole tiempito para que intervengamos, para que hagamos nuestras reflexiones. Bueno. A ver, el texto que hoy estamos ya metiéndonos un poco en sus detalles, pues como bien lo han señalado mis hermanos, parece ser que en algunos momentos, en algunos pasajes, repitiese aspectos que encontramos, diríamos, en el primer libro trabajado en este grupo sobre la energía de las letras hebreas del mismo cabalista, pero también las conferencias o los cursos, porque fueron pues varios los que hicimos con Javier Golkov, o las lecturas que hemos hecho también de Deepak Chopra, apoyados un poco por el libro de Tony Nader, que ya lo hemos señalado, es o pertenece a la misma corriente filosófica, por decirlo así, de conocimiento. No quiero usar la palabra filosófica en el sentido que se maneja en Occidente, sino más en un concepto más amplio, más profundo. Habría muchas cosas, pero creo que quiero puntualizar. Nos insiste el cabalista en que la cábala finalmente no, uno de los aspectos centrales es adquirir el control sobre el mundo físico. Si yo miro esto y me remito un poco a los que estuvimos el lunes, cuando hablábamos de esas armas del alma, el control sobre el cuerpo, estamos que el primer control que hacemos sobre el mundo físico es el que tenemos más inmediato, que somos nosotros mismos. Pero las cosas aquí se vuelve muy interesante porque ya no nos estamos refiriendo a la necesidad de hacer el control sobre nosotros mismos, que es la condición sine qua non para poder pretender hacer el control del mundo físico, de la materia, a través de nuestra mente. Pues ya sé bien, algunos pretenden controlar la externalidad cuando no han podido tener el control sobre sí mismos. Y sobre sí mismos me tendría que referir no solamente al aspecto de la corporeidad, del aspecto físico, sino también intelectual, mental,
y espiritual, si lo queremos mirar de esa manera. Es claro, ustedes ya lo han visto, lo han señalado, es el control o es el dominio de la mente sobre la materia. Y por eso lo dice el mismo texto, que la nanotecnología es el control completo de la estructura física de la materia, en todos los niveles hasta llegar al atómico. Y aquí meto el pie en esa rendija que nos abrió fuertemente la película Superhuman, en la cual más que enseñarnos nos demostraban cosas que nosotros hemos estudiado, que nosotros hemos visto. Y entonces lo que hoy nos convoca, lo que a mí me convoca particularmente, es que en esa película veíamos cómo con la mente yo podía controlar la materia, manejarla, dirigirla, hacerla, poner en movimiento los múltiples ejercicios que allí se hacen, el hacer la psicoquinesis. Son más de 4 o 5 tecnologías que allí nos mostraron, todas trabajadas desde el nivel mental. Y entonces aquí, para introducirme de forma particular a esto que se está conociendo como la promesa del nano, la nanotecnología, yo os quiero recordar que se nos dice en la película que realmente nosotros podemos con la mente hacer y transformar la composición, óigase bien, atómica, nuclear, molecular, cuantitativa y estructural del átomo. Y aquí lo que quiero es poner de presente esos aspectos que allí se nos señalan para referirme, por ejemplo, al tema de la enfermedad. Los nanorobots son lo que él propone o señala, y no solamente creo que lo ha propuesto Rapberg, que ya es como el que la ciencia avance allí. Pero es que yo no puedo esperarme no sé cuántos años para que la ciencia me resuelva el problema, cuando la mayor computadora atómica o cósmica, como la queráis llamar, la tengo yo en mi interior, la tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior. Muy bueno que la ciencia avance, pero es que precisamente eso que comentábamos al principio acerca de que la física cuántica adelante, pero que siempre es la espiritualidad, hermanos, de lo que estamos hablando es la espiritualidad de nosotros, de nuestro espíritu. Nosotros como unidad que somos, mente, cuerpo, alma y espíritu, es eso. No es solamente esperar que científicamente se desarrolla. Bienvenido cuando eso se dé. Pero es que yo no puedo esperar. Sobre todo, no lo puedo hacer porque eso es dilapidar el tiempo y las grandes posibilidades que verdaderamente son las que yo tengo, la potencialidad que cada uno de nosotros tenemos. Lo que la película me muestra es eso. Una chica, una presentadora de televisión, un artista, sí, de pronto tenían alguna relación con este tipo de cosas, pero no eran las más avanzadas. Hacen un curso rápido, no sé, de 40 minutos o de 2 horas, y de una vez hace la telequinesis, como le llamaríamos, o cualquiera de las cosas que allí vimos. Nosotros que estamos en un camino y en unas enseñanzas, tenemos que ser mucho más, yo no diría solamente optimistas, sino más firmes en nuestro propósito. Es que lo vimos. Hubo varias artistas o actrices o presentadoras, una de ellas, la primera, la que se encuentra como que para dónde están cuando se sienta en torno a ese bidón de vidrio y simplemente concentra y hace que el elemento se mueva. Y eso es sorprendente. Pero lo más sorprendente no es cuando hace que ese elemento único o solo se mueva, sino cuando hay 2
Y ahí se demostró que precisamente era la orden o la influencia. ¿Por qué? Porque la orden es ¿cuál? Que se mueva uno de los dos elementos y el otro quedara quieto. No era, como decimos popularmente, un escopetazo. A ver de pronto, a ver si esto se mueve. Y si volvías a revisar la película, te dais cuenta que esa niña, muy bella, tal vez de las más bellas que aparece allí, no es ni siquiera, no es que sea algo que tenga un camino, una tradición, que haya estudiado cábala o física cuántica o meditación trascendental. Pues lo hubiera dicho. Sí, muy interesada, estás en el camino, le dice el tipo que ha trabajado con la CIA. Pero no le dice, sí, tú eres alguien que tiene una tradición de 25 años de estar practicando meditación trascendental o yoga o cualquier vaina de esas. A mí me sirve eso como espejo para entender que entonces esto de la nanotecnología, esto que está planteando, esto que plantea el cabalista, ¿ya? Sí, es cierto, pero tengo que hacerlo, tengo que ejercerlo, ¿sí? Puedo ejercer el control y en el aspecto que creo que nos interesaría más, justamente es aquel que tiene que ver, digámoslo con los términos claros, con la salud, con nuestra salud. Y explica efectivamente que las células, ya decía, en una gota de agua hay 100.000 millones de átomos. Jaime Andrés también por allá decía otras cosas a ese respecto. Cosas no se logran ver. Pero ojo, los quantum son todavía más pequeños que las células y los átomos. No han podido ser detectados por ningún microscopio. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. Solamente se demuestra su existencia por el rastro que dejan en los aceleradores de partículas. Y lo que se plantea incluso es que los quantum, que es lo más pequeño de lo pequeño, los quantum, los quarks, incluso la velocidad a la que viajan no es ni siquiera 300.000 kilómetros por segundo, que ya es una locura, sino que es mucho mayor que ello. Dejémoslo en 300.000 para que tengamos un poquito de comprensión del asunto. Entonces, en este punto, referente a lo que tenemos al frente, a lo que nos está enseñando el cabalista, es que la nanotecnología es algo que tenemos que ejercer. Entonces, ahora, ¿cómo la ejercemos? Si yo estoy en un ejercicio de que reconozco que mi cuerpo tiene esa potencialidad y que la forma de activarlo, por ejemplo, es a través de técnicas meditativas y del ser consciente de lo que allí sucede y en el ser consciente de que yo soy capaz de mover elementos externos a mí. ¿Por qué no puedo cambiar mi composición de mis átomos, mi composición molecular? ¿Por qué no puedo modificar el núcleo de mis átomos, de mis células, a nivel atómico, a nivel cuántico, a nivel la estructura? ¿Por qué no podría? Entonces, hay un momento, ahorita el venerable señalaba acerca de lo invisible y lo invisible. Y yo quiero hacer una referencia particular a eso. Es que de pronto cuando se dice lo visible y lo invisible, siempre recurrimos a lo visible con nuestros ojos. Y lo que vamos aprendiendo es que los sentidos son un vehículo, pero que el mundo y en el campo de la ciencia no se conoce a través de los sentidos, sino que ese es el primer contacto, la primera cercanía que se presenta. Son una ayuda enorme, pero precisamente en la película Superhuman se demostró que para ver no necesito tener los ojos abiertos.
se demostró, se muestra, y creo que era uno de los capítulos que a ustedes más les impactó, cómo la gente, incluso aquella persona que tenía ya un problema de salud de sus ojos, una mácula, o los niños con los ojos cerrados, no, tapados en total oscuridad, veían, leían, caminaban, jugaban y no se estrellaban. Entonces, ¿de cuál visibilidad estamos hablando? ¿De esta que yo tengo y los veo a ustedes en la pantalla? Bueno, los que se dejan ver. Ellos están ocultos algunos, pero yo los estoy viendo. Y no importa que estén a cientos de kilómetros de donde yo estoy. No se nos pueden ocultar. Precisamente ese es parte de este juego tan hermoso. Entonces, de pronto hay unas ciertas descripciones que se nos permiten o nos permiten entender. ¿Por qué? Porque cuando se habla del mundo visible es lo que justamente hasta ahora, en los desarrollos de la física clásica, en los desarrollos de lo que era la ciencia clásica, que ha sido superada en estos últimos 20 años del presente siglo, el desarrollo ha sido mayor que en los últimos 4.000 años. Y dentro de eso está la física cuántica. Entonces, él se está refiriendo a lo visible que nosotros vemos a través de nuestros ojos, con mis gafas, en fin, con un binóculo. Dice, un momento. Eso invisible, al final, no es tanto el que yo lo pueda ver con mis ojos, sino el que yo lo pueda sentir, percibir en todo mi cuerpo. Yo he mencionado aquí algunas veces el texto de Ginás, que fue escrito tal vez hace unos 15, 16 años, pero leí hace 15 años, en el cual mostraba cómo las especies inferiores, con menos desarrollo estructural en su mente, veían, no tenían ojos, pero veían. Por eso cuando yo escuchaba o vi la película de Superhuman, me parecía hermosa, pero en el fondo lo que decía está demostrando lo que ya la ciencia viene investigando. Estoy hablando de Rodolfo Ginás, el científico colombiano, y para mis hermanos ecuatorianos que yo sé que lo conocen. Ginás escribió el libro en el 2005, yo lo leí por ahí en el 2007, algo así creo. Y estaba diciéndome algo nuevo, sí, era nuevo. Y hoy es nuevo, sí, es nuevo. Pero es algo nuevo, finalmente no. Siempre lo hemos tenido. Es que falta que alguien lo muestre. Y la película tiene esa revelación tan linda. ¿Sí? Los niños corriendo y jugando, tirándose el balón o caminando por encima y sin estrellarse ni tropezarse un instante. Más nos tropezamos nosotros que tenemos los 4 ojos y que vamos con 2 amigos al lado y nos tropezamos y nos caemos. Pero yo quiero insistir en eso, mis queridos hermanos, es las técnicas meditativas, el ejercicio. Y cierro con algo que por allí se planteó ya, no sé quién fue, si fue Joseph o fue Milton, acerca de cómo la cábala sí es una tecnología, claro. Y algo en la reunión del lunes se decía, y en cómo hay que estar en el punto siempre de ese amor a la humanidad. Y no lo estoy diciendo desde un punto de vista romántico, lo estoy diciendo desde el punto de vista de la conciencia. Lo he de repetir, la conciencia, entender y recordar ese cuarto nivel de conciencia que es la conciencia trascendental. El quinto estado que es la conciencia cósmica, en el cual yo logro en todas mis actividades estar siempre en estado meditativo. Y el estado meditativo no es porque tenga los ojos cerrados y mirando para el techo y tal cosa, no. Haciendo mi actividad cotidiana. El hermano Jaime Andrés está en la notaría, o el hermano Víctor Hugo está caminando en el parque, o está con su computador, o el hermano Gustavo, claro, en nuestra actividad. Es ahí el logro. Y entonces hoy actúas distinto a como lo hacías hace un par de años. No, seguramente es muy parecido, pero en vuestra conciencia hay algo diferente que va en un proceso, yo diría, de ascenso, ¿sí? Ese es el estado de conciencia cósmica.
Es lo que Osho, para hablar de varias escuelas y darnos cuenta que al final todas, la sabiduría es la misma, nos dice, es el ser consciente y el estar en todo momento en estado meditativo. La corriente de los Vedas o de Maharishi plantea eso como conciencia cósmica. La conciencia divina precisamente es aquella en el cual vibras de emoción, de alegría. No solamente porque un familiar te abrace o porque otro hermano llegue y te dé un abrazo, te traiga un regalo. Sí, eso también es chévere, hay que hacerlo. Sino porque simplemente estás vivo, estás caminando. Querido hermano Gustavo está ahí en el ti del hoyo luz de uno y ve el verde, ¿sí? Hay que hacerle el reto al querido hermano Jaime Andrés cuando venga, ¿sí? Y se ríe, y el agua y los pájaros, y inclusive en la calle, se encuentra uno y se emociona, ese es el estado de amor. Pero es que se logra no decir, ay, yo voy a estar amoroso, como las niñas que se encuentran y se abrazan y se besan y tal cosa, y después la una le dice y le echa pestes a la otra por tal vaina. No, no es eso. Es de forma, es de adentro. La conciencia, y claro, en ese punto permanente, empiezo a encontrar, sí, la conciencia de unidad. Sí, querido hermano Víctor Hugo, pero no hay que esperar tanto, hay que hacerlo ya. Es la conciencia de unidad. Digo, no hay que esperar en el convertirnos en polvo para lograr, para tener esa conciencia de unidad, es ya. El reconocernos en que somos uno con el universo. En reconocernos que somos uno con las galaxias y con las estrellas. Es eso. En reconocernos en que mi hermano Gustavo, cuando se enferma, yo también estoy con él. O cuando el hermano Joseph está tocando una partitura allá en un templo en Canadá, yo estoy con él. Es vivir eso. ¿Y por qué hablo del hermano Gustavo, que lo tengo tal vez aquí a unos 5 kilómetros, o el hermano Joseph, que lo tengo a más de 5.000 kilómetros? Porque precisamente la distancia no existe. Bueno, sí existe, pero es que a la velocidad de la luz eso no es nada, eso es así. Yo hago 1000, no alcanzo a decir 1401 cuando ya estoy al lado del querido hermano Joseph, haciendo él su interpretación, por decir algo. Porque todo es en tiempo real. Es así. Lo decíamos, yo puedo, no pasa un segundo y ya estoy en Japón. Claro, hay unos ejercicios permanentes en que hay que ir avanzando sobre ellos, ¿sí? Hay que trabajarlos. Pero eso es lo que aquí nos está enseñando este libro. Nos está recordando, dirían los cabalistas. Bueno, mis queridos hermanos, hay muchas cositas lindas para trabajar. Pero en la película Superhuman nos recuerda, la conciencia humana es lo mejor. Y esa inquietud que presentaba el hermano Milton y que presentaba el hermano Joseph, pues se resuelve, no es que se resuelva, es que está justamente cuando reconocemos que lo único real que hay es la conciencia. Cuando yo tengo claridad sobre eso, y voy a decirlo para que todavía se entienda mejor, cuando soy consciente de que lo único que hay es la conciencia, el consciente de que nos enseñaron desde el colegio, no, cuando soy consciente que es la conciencia, es lo único que hay. Bueno, lo demás también existe. No es drástico, pero lo demás también existe, pero es que lo demás es mutable, está en proceso de cambio permanente, incluyendo nuestra corporeidad. Y remato con este sencillo cosito. Yo he venido planteando, lo he venido recordando que lo único que hay es energía e información. Lo que ahora me está enseñando y ampliando este texto es que la energía no es algo abstracto. La información no es algo abstracto. Yo lo sabía, ¿por qué? Porque el cuento de los cuantos.
Pero es que cuando nos explica a saber de los átomos y de las moléculas, es que esa energía está formada por eso, por los quantum, por los quarks, por los leptones, por los bosones, por los bosones, por las células, las moléculas. O sea, tengo una realidad y me permito usar la palabra tangible, por decirlo así, porque nadie niega su existencia. Entonces yo no hablo de la energía ni hablo de la luz como algo abstracto que no puedo ver. Sí la puedo ver. ¿Con qué ojos? Con los ojos cuánticos. Bueno, empezamos sabrosos. Cierro allí esta primera o esta intervención por hoy, porque creo que aquí hay tema largo con el señor, con este texto que el cabalista nos ha presentado. Gracias, hermanos. Si alguien quiere decir algo. No, que ahí viene Manuelito a aprender la Muy bien. discusión. A ver, Manuelito, tiene la palabra. No. Mire que la verdad es que me parecen atinados los conceptos que se han dado. Es más, me recuerdan una exposición que se hizo en Hombres Libres en el taller relativamente recientemente sobre que la virtualidad no era una realidad, ¿no? Que no era parte de la realidad. Y ahorita que habla el venerable Gustavo de lo visible y lo invisible, y que nos lo trae Rapper en su libro, es que no necesariamente lo que no vemos no existe, ¿no? Hay muchas cosas que yo no veo y existen. Y ese es la invitación que nos hace Rapberg de decir, ahí tienen la cábala para que profundicen si quieren, ¿no? Yo lo único que digo es que difiero de lo que dice Farid respecto a que no entendemos o no aprendemos o no conocemos a través de los sentidos, que los sentidos son un instrumento. Yo diría que sí conocemos a través de los sentidos, pero no necesariamente con los sentidos. De pronto necesitamos algo más. Uno ve, por ejemplo, un celular, lo que vale el celular no es lo que vemos no vale nada. Lo que vale el celular es lo que no vemos. Y existe, nos da la posibilidad de hablarnos a miles de kilómetros, de vernos a miles de kilómetros, de tener un documento en segundos. Existe, no hay duda de que existe, y eso es lo que nos está diciendo en el libro de Rapper. Tenemos, es potencialmente cierto. Y el hecho de que no veamos las cosas con los sentidos no significa que no existen. Tenemos que aprender a ver más allá. Y entonces eso era lo que yo quería simplemente agregar. Gracias, querido hermano Manuel. Muy bien. Muy bien. Si alguien quiere hacer otro comentario. Con un tema adicional de lo que dice Manuel, yo creo que vamos aprendiendo y vamos aprehendiendo
que lo que no vemos o no sentimos o no percibimos con los sentidos son realmente mucho más de lo que percibimos o aprendemos con los sentidos. Es decir, el mundo visible es tan pequeño respecto del invisible que lo hace mínimo, pero tenemos que entender, a aprender a manejar justamente la forma de ver ese mundo invisible a través de las herramientas que nos está dando la Cábala, a través de las herramientas que nos está dando cada uno de los autores, la meditación, fundamentalmente, ¿no es cierto? Entonces, sí, vamos coincidiendo en estos criterios y me parece espectacular. Un profesor de posgrado en la Universidad Nacional de Colombia me decía que en los años 70 y pico estuvo haciendo una maestría en política en la Universidad de Lovaina en Bélgica y encontró que había un posgrado en lectura y escritura y a él le pareció increíble. ¿Cómo así que un posgrado en lectura y escritura? Una maestría en lectura y escritura. Gente que ya tiene una formación no solamente escolar, sino universitaria, profesional, que ha sido preparado académicamente en una educación superior, elitista, diría yo. Y hacer una maestría, un posgrado en lectura y escritura, sería como devolvernos, ¿no? Y resulta que no, que es precisamente eso. Es que no tenemos por qué confiarnos en los sentidos, porque los sentidos nos pueden engañar. Ahí hablan de la manipulación de la tecnología. Que nos pueden manipular como quieren. Es más, nos están manipulando como quieren, ¿no? Y con la Cábala nos está diciendo, ahí en el capítulo nos está diciendo, podemos coger los átomos, si pudiéramos verlos, podríamos hacer lo que quisiéramos porque los manipulábamos, los transformábamos como quisiéramos. Qué interesante, y es una invitación porque a todo el mundo a todo el mundo no tiene por qué importarle ese cuento. A nosotros nos importa, pues mire ese potencial que tenemos, ese universo que tenemos. Explorémoslo, aprovechémoslo, disfrutémoslo. No nos quedemos ahí como iniciados, ¿no? Eso es lo que nos pasa a veces a los masones, que llegamos a la iniciación y creemos porque estuvimos en la ceremonia de iniciación, entonces ya somos librepensadores. ¡Qué error! El hecho de pensarlo es ya decir no soy librepensador. Y eso es lo bonito, y ojalá hayan disensos, porque son diferentes formas de ver las cosas y de ver las cosas. Diferentes formas de ver las cosas es ver más. Muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Todo lo que se está planteando, sabemos de que es justamente la exploración que tenemos que seguir haciendo. Yo decía algo alguna vez, no hace muchos días, respecto a los procesos meditativos. En los Vedas se dice que cuando yo estoy en la meditación, estoy haciendo investigación. Tengo los ojos cerrados y tengo la mayor percepción de conocimiento de mi interior, primero que todo, pero hoy hemos avanzado y también decimos del mundo. Pero el mundo soy yo. Ese punto es importante cuando yo lo hago de forma tranquila, reposada, inocente,
y entonces estoy en la meditación, estoy en la investigación, estoy haciendo investigación. Y lo que ya vemos que nos aporta precisamente el libro es que ya no solamente es investigar para conocer, sino para actuar. En el campo de la meditación trascendental, Maharishi señala de forma clara, nítida, que la meditación es para la acción. Y no se está refiriendo a la acción de salir corriendo, de ir a hacer una parte u otra. No, la acción que nosotros estamos haciendo de manera permanente con nuestro cuerpo, con nuestro ser. Míralo desde ese punto de vista y te das cuenta la importancia. Y cuando se dice es que la meditación es para la acción. Estoy actuando. Alguien diría interactuando, no, estoy actuando. Y por eso es que ya la meditación no es en un lugar cerrado, en un lugar donde la gente no pueda conversar, mejor dicho, sino que es otra cosa, ¿sí? Es el mundo de la vida. Diríamos nosotros los masones, el mundo profano, ¿sí? Ese es un punto que es indispensable. Yo a veces advierto a algunos hermanos, yo a veces cierro micrófonos cuando veo que se está metiendo conversación, pero podéis abrirlos cuando vais a intervenir. Bueno, ¿cómo la veis, queridos hermanos? Querido hermano Víctor Hugo dice que sí. Yo creo que sí. Bueno, yo digo, mi hermano Farid, que el caramelo en la boca ya fue ingresado hace mucho tiempo y precisamente ahora lo estamos saboreando, ¿no? Y el tema es que no debemos quedarnos solamente en saborearlo, sino que justamente ponerlo en acción, justamente actuar. Estas herramientas, como tú lo dices, y efectivamente así lo vamos sintiendo ventajosamente, que los ejercicios, la práctica nos va llevando precisamente a la acción. Y a ir encontrando respuestas a muchas preguntas que nos habíamos planteado. Personalmente puedo decir con certeza que me he planteado desde hace algún tiempo y que de pronto voy encontrando esas respuestas justamente así inesperadamente, de pronto, o sea, por alguna circunstancia particular, digo, no, aquí está el tema, o por aquí está la solución de este tipo de pregunta que me la hacía. Entonces, eso, o sea, estamos en un momento, yo creo que es equivalente a cuando leemos un libro que tiene esos picos de emoción, esos picos de interés que el autor acostumbra a poner cada determinado momento. También en los libros hay esas olas, pero aquí estamos de una permanente ola alta. Entonces, eso es importante, eso es fundamental y justamente, miren, la participación prácticamente de todos los hermanos lo demuestra. Y el hecho de que estemos con ese gusanito que nos permita compartir estas noches, estas horas, estos momentos, independientemente de nuestras actividades profanas, se diría, ¿no? Es precisamente manifestación concreta del interés que todos tenemos, aparte de justamente de ese contacto visual, de escucharnos, de vernos, de compartir, de fomentar la fraternidad. También estamos haciendo lo nuestro. Vamos preparándonos, vamos tomando más herramientas, vamos practicando y eso nos va dando resultados. Nos va dando resultados. Y eso es lo bueno. Eso entonces, esto es algo que vamos palpando, pero palpamos porque tenemos un trabajo previo, un trabajo en el camino que vamos haciendo y eso nos va permitiendo disfrutar justamente el camino. Así que, chévere y muchas gracias. Gracias, querido hermano Víctor Hugo. Un aspecto que creo que se señaló acerca de un poco de tu interrogante, que yo hice mención a él y hablé de la conciencia de unidad. Es claro para todos que esa conciencia de unidad nosotros la tenemos potencialmente, pero la forma de ejercerla es en el acto permanente. O sea, es la única. Yo no puedo decir, estoy en conciencia de unidad, pero estoy en otra cosa. No, es
es la diferencia entre el acto y la potencia, poco remitiéndonos a Aristóteles, pero cayendo a lo nuestro, ¿sí? Es el ahora, es el ahora. Entonces habrá momentos en los que yo lo estoy así como tú lo señalas, de que hay crestas de la ola y hay olas desde arriba. Entonces hay esos momentos. Lo interesante es lograr estar siempre en ese acto permanente, en ese ejercicio permanente. Y para eso no hay que estresarse, ahí simplemente es que trabajar desde abajo, trabajar con paciencia, y eso se da. Dicen los budistas, Ken Wilber, que por ahí tiene algo para, sucede, eso sucede, o sea, la meditación sucede, la iluminación sucede, simplemente, no la puedo forzar. Y esa conciencia de unidad también sucede, se presenta, digo yo, se da. No la puedo forzar, no la puedo programar, no es posible. Eso simplemente se presenta, se da. ¿En qué momento? No lo puedo determinar, no lo puedo controlar. Bueno, puede ser que más adelante empiece a tener, pero es que nadie va a querer si estoy en una permanente iluminación, en una permanente conciencia de unidad. Decir, no, ahorita no quiero estar. No, eso es algo que fluye de forma natural. Muy rico, queridos hermanos, querido hermano Víctor Hugo, allá en tu descanso. Querido hermano Gustavo, venerable Gustavo, que sigan esa recuperación tan buena. Hoy lo vimos muy lúcido. Veo que la operación le cayó bastante bien. Estaba... Es que me sacaron algo negativo. La ventaja de dejarse sacar la piedra. No, ahora ya no tengo piedras. Muy bien, querido hermano Milton Fernando, y bueno, el venerable y respetable hermano Jaime Andrés, también muy rico que hayamos podido compartir. Vamos a seguir con el siguiente capítulo de este hermoso libro. Se llama Los orígenes del átomo y de Adán. Querido hermano Jaime Andrés decía que este ha sido un capítulo relativamente corto. Sí, no era. Los otros, algunos son un poco más largos, pero son tan agradables que de verdad que uno quiere tener esa posibilidad de avanzar, del conocer. De manera que no es, y está muy bien escrito. Y ya tenemos, especialmente para mí, lo que más me encanta es que el grupo ya tiene la madurez, la formación para abordar los temas sin que nos muerdan, ¿sí? Ya no es el temor de que no. Y si hay cosas que de pronto aún pensamos que podemos profundizarlas, bienvenidas. De eso se trata. Así que muy bien, mis queridos hermanos. Chévere, mi hermano querido, Vamos muchas con el gracias. segundo capítulo. Y en la medida que podáis, os recomiendo, sé que todos aquí estamos participando, el venerable, pues por obvias razones, pero las tenidas, ¿cómo te pareció la tenida cambiando ya de la tenida del lunes, querido hermano Víctor Hugo? Tú que eres nuevo en ese grupo, eres de los nuevos. Bueno, te digo que es un ambiente distinto del que nosotros conformábamos por varias razones. Primero, en este grupo están masones y profanos. Segundo, hay algunas damas que están interviniendo y son damas muy activas. Tercero, es un poco más disímil el grupo, es decir, diferente por las formaciones obviamente distintas que hay, es más heterogéneo en cuanto a ese aspecto, desde luego que sí. Pero yo creo que ahí también hay riquezas que hay que rescatarlas y que tenemos nosotros que justamente mirarlas con cuidado, esos criterios precisamente de los profanos especialmente, las mujeres particularmente. Porque son criterios que muchas veces los masones no, o de alguna manera los vemos con el rabillo del ojo, las soslayamos o por ahí. Me parece muy interesante que el criterio de las mujeres lo podamos ir no solamente aceptando, sino entendiendo. Y también justamente eso nos da una pauta, una medida, una manera de decirnos, vean,
Juan Brito, ustedes tienen que ir cambiando también por este otro lado de ver las cosas. Nosotros también somos gente que pensamos, gentes que actuamos, gentes que sentimos y es muy bueno. Así que a mí me parece muy, muy, muy interesante ese grupo. Sí, efectivamente también podría haber, o sea, hubo un comentario de parte de mi hermano Patricio Flores, que yo le invité para ese día, me comentó, él es a propósito también arquitecto, ¿sí? Entonces, claro, él se sintió muy identificado con la participación fundamentalmente de los hermanos, y bueno, o sea, también es bueno ir trabajando con él en ese aspecto. Él es un hermano aprendiz, de tal manera que es bueno. Eso a mí me interesa mucho para ir dando una formación un poco más masónica también, ¿no? Más en ese aspecto, pero él está metido mucho en el tema y compartimos, y el criterio en general de él fue muy positivo. Y eso es una medida de cómo está ese grupo. Otra cosa que me parece importante es el número que hay. Y eso sería bueno ir viendo la manera como se lo va sosteniendo, ¿no? Hay la participación de chicas jóvenes, la hija de Francisco, es una chica muy interesante, ella en su manera de pensar, de expresarse, y también muy participativa. Entonces eso es bueno. Me parece estupendo la iniciativa. Eso, mi hermano. Sí, hermano Víctor Hugo, gracias por tu concepto. Yo logré hablar al final con el hermano Patricio, no sabía que era arquitecto de formación, nos entendimos muy bien y le di la bienvenida porque él me dijo, yo preferí estar en silencio, estuvo todo el tiempo con la cámara apagada y yo por eso hablaba de Patricio, del otro hermano, y al final hablé con él, ¿sí? Y me pareció pues muy interesante, no sabía que era aprendiz, entendí que era hermano y eso. Hay un punto que va a ser muy interesante, tú lo acabas de expresar. A propósito, mañana es el Día del Arquitecto en Colombia, ¿no? Bueno, qué bien. Qué bien. Feliz día, mi hermano. Bueno, gracias por lo que me corresponde, queridos hermanos. Disculpe, gran arquitecto, ¿no? Ah, Yo sí, por sí, debajo, no. hágame el favor. No. Es entonces, un gran saludo, entonces. Un gran día. Oiga, hay un punto que yo me permito aquí, es muy interesante porque ya estamos aquí, como decimos, entre compás y escuadra. Tú señalas que hay una heterogeneidad y eso es evidente. Sin embargo, el mismo estudio de la cábala va, no diría a homogeneizar, porque no se trata de eso, sino como a buscar un nivel en lo que tiene que ver con los conceptos de la cábala. Y yo aquí me permito que echéis mano de la memoria y hablo de la segunda cohorte. Aquí de la primera cohorte tengo al querido hermano Jaime Andrés, al querido hermano Manuel, el venerable estaba con nosotros también, claro que sí, ¿sí? Y hablemos de la segunda. Recordad todos que cuando comenzamos la segunda cohorte, a pesar de que éramos hermanos, hubo más desorden que el que se dio en el inicio de este grupo. Esto lo digo como una reflexión y autoanálisis justamente de algo que Manuel ahora decía, de muchos queridos hermanos que han llegado, que han tocado las puertas, pero que no han avanzado, algunos eran muy dispersos, algunos estando en la cábala y siendo todos hermanos, porque ese era un grupo también muy grande cuando iniciamos, grupo de más de 20. Y la verdad, y esto nos pone a reflexionar, que no solamente podemos darle juego a nuestros queridos hermanos, que se lo damos todo se lo damos, pero allí había algunos que pareciera después de 15 o 20 minutos que no querían meterse en el tema de la cábala, y que me di cuenta, y ustedes también lo observaron, de manera evidente, que no hacían el trabajo en casa, o no escuchaban las conferencias de Javier Golkov, no le ponían cuidado, y entonces, claro, quien no ha leído, quien no ha estudiado, pues va a decir cualquier tontería. Yo por eso que día que hice una intervención estaba felicitando a este grupo. Es más, los profanos y las damas son muy precisas en sus intervenciones, lo cual es una dinámica interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces permite que haya el diálogo,
sino que de pronto, por eso yo les pedí a los hermanos que tuviéramos la tranquilidad para que interviniéramos al final. Fíjate qué interesante, mi querido hermano Víctor Hugo. ¿Sí? Y yo creo que también, Farid, de ahí la importancia también de que se mantenga el cuento de que no es imponer un criterio o una visión del mundo, sino que si hay que imponer algo es que hay diferentes visiones del mundo y que son válidas. Sí, claro, estamos explorando y damos esa posibilidad. Y la controversia es necesaria y buena cuando yo investigo. Entonces eso me lleva a que tengo que profundizar. Y si me doy cuenta que el otro tenía razón, debo sentirme agradecido porque me ha reorientado. Pero es interesante lo que estamos conversando y ante todo yo espero que en un par de semanas se va a ver una nivelación mayor y seguramente habrá algunas deserciones. Algunos hermanos se han tardado en llegar, ¿sí? Algunos han tardado en llegar y otros no sabemos si lleguen, pero igual esperaremos de que entiendan la dinámica. Lo que pasa es que quien no estudia, quien no escucha las conferencias para el caso de esos niveles, termina aburriéndose. Necesariamente, porque ¿y estos de qué están hablando? Hay un tema adicional que, si me permites, mi hermano Farid, Dale. Lo que a mí particularmente me sucedió, y creo que es normal que suceda a todos los hermanos. Mira que son 2 años y tantito, más o menos, lo que volvemos a revisar esos temas. En el caso, en general nosotros, en el caso particular yo, ¿no es cierto? Y de hecho, capté de mejor manera varios conceptos, varios criterios, y eso permite no solamente recordar lo leído, lo estudiado, lo revisado, sino interiorizarlo, aprender, que ese debe ser el objetivo finalmente, para que nosotros lo tengamos metido en el alma, esas cosas, esas prácticas, esos conceptos, ¿no? Entonces, creo que debería tratarse de un interés de todos realmente, el que cada determinado tiempo podamos volver a repetir lo andado y para justamente ir profundizando y con certeza vamos a tener unas discusiones mucho más ricas, con muchos más acervos que vienen justamente de lo revisado, de lo aprendido, de lo vuelto a leer y tal y tal. Vean, o sea, esa es otra parte adicional, ¿no? De estas reuniones de los lunes, para el caso nuestro, y particularmente para mí. Gracias, querido hermano Víctor Hugo. Bueno, todos. Hoy ha sido muy provechosa la reunión. Alegría de ver 2 caras nuevas y jóvenes, como el venerable hermano Gustavo, como el muy respetable maestro Jaime Andrés. Y que echan vaina, ¿no? Bien nuevas y bien jóvenes. Eso sobre todo. Sí. El problema que tenemos es que los átomos se nos han soltado un poco y por eso es el tema de la piel, ¿no? Nada más. Claro, están sueltos de manos. Pero con el nanorobot ya vas a ver. Claro, espérate. sueltos Unos de 5 manos. años se arregla esto. Sueltos de manos. Hermanitos queridos, como siempre, un gusto verlos. Yo tengo que retirar. Gracias. Sí. Un abrazo. Yo también voy a tener que hacerlo. Bueno, yo también voy a tener que retirarme. Muy bien. Bueno, que pasen muy buena noche. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Buenas noches, feliz y que le rinda. ¿Y qué tal está el whiskycito, Víctor Hugo? No, ya me lo terminé, así que ya no sé, está rico. Pero allá. Entonces voy a tener que ir por una recarga. ¿En qué parte de la playa estás, hermano Víctor Hugo? Esto es en Casablanca, que es en la provincia de Esmeraldas, que tanto les gusta a mis hermanos colombianos. Sí. Esta es una playa. Sí, hay exactamente. Una refinería en Esmeralda. Correcto, pero esto es más bien hacia Same, hacia el sur, digamos, de Esmeraldas, que es desde hace unos 30 años. Casablanca es, diría yo,
la playa y privada más importante acá. Aquí tiene mi hermano Jaime Andrés un lindo departamento, precioso departamento, y por eso le decía, estoy cerquita de tu departamento, ¿no? Y él viene con mucha frecuencia justamente acá a Casablanca. Qué Sí, bueno, sí, sí. qué bueno. Bueno, esperemos que cuando estemos allá, que podamos llevar al venerable, porque ya Manuel y yo estuvimos en Quito, pero volver a repetir, hagamos una vuelta larga. Tenemos varias cosas que conocer. Y de hecho que eso sería estupendo, el poder darnos una vuelta para acá, para la playa y compartir. No, es muy rico, es muy rico. Sí. Pero allí el mar es frío todavía en el Pacífico, ¿o ya es más caliente? No, está calientico. Está calientico, sí. Más al sur es que es frío. Sí. A medida que exactamente, pero aquí todavía es Sí. está caliente, está bien, ¿no? Me han dicho que en la Antártida se congela, no sé. ¿Ah, sí? Sí. Ah, caramba, habría que ir a comprobarle. El frío del Pacífico, cuando yo voy bajando al Ecuador y después cuando me meto a Perú, hacia el sur, exacto. Lo produce la corriente de Humboldt. La corriente, claro, correcto. De Humboldt, es la que produce el frío. En Perú es imposible entrar al mar. No entra y eso es una vaina helada. En Lima así mismo es. Totalmente de acuerdo contigo. Sí. ¿Sabes? Allá en Galápagos se da un tema interesantísimo. Tenemos la influencia en algún momento, en alguna parte específica, la influencia de la corriente de Humboldt, de la corriente del Niño y de la corriente de otra corriente. Pero es increíble como que se marca una línea entre el agua que es fría y que es caliente. Unos peces de un tipo en el un lado y otros tipos de peces en el otro, pero tú los puedes ver desde la embarcación. Claro. Y es increíble, y obviamente tú metes el pie en el un lado o en el otro lado y notas la diferencia de temperatura nomás, ¿no? Efectos de ese no se mezclan, o se irán mezclando en algún momento, pero la influencia de las corrientes obviamente marca esa como diferencia o ese límite, ¿no? Es interesantísimo. Es interesante. Bueno, hermanos, les agradezco mucho, muy amable con sus palabras, pero voy a empezar a hacer la maleta para dormir. Venerable, que chévere descanse. verte, mi hermano. Chévere verte, mi hermano. ¿Por qué le dice así a Pucha? ¿Cómo? ¿Por qué le dice así a Pucha? Esperen que lo oiga y verá que le dejan la cabeza más cuadrada que la mía, ¿vio? Muy bien. Bueno, mis hermanos queridos, les doy un abrazo. Hasta mañana, querido hermano Víctor Hugo. Hasta mañana, Faría. Hasta mañana, Manuelito. Querido hermano. Chao, hermanito, que esté muy bien. Mis hermanos, chao Manuel, chao Farid. Chao, que esté bien, Víctor Hugo. Te diviertas, hermano Víctor Hugo. De igual manera, muchas gracias, mis hermanos. Manolo, sí. Hoy me encontré con Luis Ignacio González. Luis Ignacio González vivía o vive, ¿se acuerdan en Lagos del Cacique, la asesoría que nosotros alcanzamos a desarrollar? Obviamente David Puyana parece que falleció, no sé si con motivo de la pandemia, lo que sea. Él me preguntaba por los documentos. Me decía que había una declaración que hizo Luis David en la notaría y que él nos la había entregado. Y yo le dije, ¿quién? Me dijo, de pronto la tiene el abogado. Dije, voy a preguntarle, Manuel se quedó con todos esos documentos, me dijo. ¿Usted tiene documentos de ese trámite? No, pero esos documentos tienen que estar allá en derecho urbano. Porque habrá que buscarlos en derecho urbano. Sí, yo no le dije que sí ni que no. Le dije, yo hablo con Manuel a ver si él tiene algo. Pero me lo dijo con una seguridad. Me dijo, eso lo debe tener el abogado. Sí, como el hermano él se llama Manuel, ¿sí? Manuel Enrique González. Sí. Él me dijo, sí, pero no lo dijo mal. Me dijo, ayúdame con eso, porque esa fue la declaración que quedó en notaría por parte de Luis David. Y Toche dice que entregó y él no se quedó con copia. Yo no sé por qué la gente hace vainas, le descargan a uno responsabilidades que no son. Bueno, de todas maneras. Sí, no, esas carpetas están en derecho urbano. Hay que buscarlas.
tuvimos cuidado de que no sacábamos nada de ahí. Claro, claro. Sí, no, es que y como no hemos hecho ningún trasteo ni demás, no tiene por qué haber ningún tipo de pérdida. Estarán reubicadas en algún lado y habrá que buscarlas y encontrarlas, ¿sí? Además eso lo manejamos, fuimos nosotros, porque Elvia ya no se metió para nada con ese tema. Recuerde que fuimos nosotros dos. Ella no, esos eran los celos de Elvia, porque ella, ¿por qué no la teníamos en cuenta? Muchas veces, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, diferente. ¿Ya? Pero bueno, creo que hoy el grupo va como bien con este tema y es muy duro y muy preciso, Rapper, hablando que la cábala no es una religión. En la huevonada, pues. No, a mí me causó una sorpresa cuando habló de cábala y tecnología, diciendo que la cábala era una religión, ¿no? Y después comienza a decir, no es una religión, ¿no? Es bien interesante la forma como lo envuelve a uno. Y además él tiene la autoridad para estos toches, como el caso de Diego, ¿sí? Que él decía, no, es que yo presento a ver si les interesa, sí, pero Diego presenta, pero es el que entrega y entrega y entrega, entrega cosas. Y ahora me doy cuenta que en el grupo del lunes está haciendo la tarea como juicioso, ¿sí? Ojalá que no se despiporre, porque él estuvo más o menos bien y de pronto, y yo digo, estoy ahí como mirando que no le da por poner huevonadas de religión y de prácticas judías. Y el muchachito este que llegó, Gerson, no sé, creo que Gerson Chona, ese sí Chona, que fue el que, usted no estuvo el día que nos contó la experiencia que ha tenido, el que ha estado durante 25 horas haciendo un ayuno, ¿ya? Y qué tal cosa. Esas vainas, esas prácticas así, sin un proceso, sin un conocimiento, sin una conciencia, sin una preparación previa, es de lo más nocivo que hay. Y eso es como yo meterme a escalar el Everest sin nunca haber subido ni siquiera a Morro Rico. Me da soroche, me puede dar un infarto, me da cualquier huevo, nada. ¿Sí? Eso yo pensé decirle ese día, pero me quedé callado. Oye, no estamos, pero decir, oye, yo independientemente de que la práctica sea buena o no, yo no puedo entrar a hacer un ayuno de 25 horas sin tener una preparación, el por qué y cómo y cuándo. Eso no es así. ¿Sí? Que a la gente se le hace fácil, ay, sí, es que hay ayuno porque sí. No, aquí Dan a veces hace un día ayuno después de tantos años, pero es un día por la mañana. Dice solamente va a comer, tomar agua y ya por la tarde a las 5 come. O sea, deja un ayuno, eso que llaman ahora el ayuno intermitente, pero esa vaina de 25 horas y además mezclándolo con temas judíos. Algún día le preguntaré, bueno, tú tienes formación judía, es que has estudiado, es que has conocido para meterte en una vaina de esas. Y ese lo llevó, menos mal que lo llevó fue Jeffrey, ¿no? Pero yo le pregunté a Jeffrey. Si ha hecho esos ayunos, si los ha hecho. No solamente los ha leído, sino los ha hecho. ¿Quién? ¿Quién? ¿El muchacho? El muchacho ese No, día Diego. llegó. No, Diego no, porque Diego no fue el que lo llevó. ¿Qué carajo va a haber hecho esa vaina, hombre? El muchacho, yo me di cuenta que era la primera vez que hacía esa vaina. Y tal vez por ser una persona joven aguanta. Pero uno se pone a hacer vaina y se puede descompensar. O sea, es que eso no es así. ¿Sí? Bueno, en el lunes quedé descrestado porque me fui temprano y llegué a la logia como a las 5:30. Sí. Para poder conectarme desde la logia. Sí. ¿No? Sí. Y no llegó nadie. Pues yo me metí en el taller, en el templo de nosotros, y en mi sitio, porque pude conectar ahí el teléfono para recargarlo, y esperé que llegaran, no llegó nadie. El asunto es muy delicado porque a las 6 de la tarde, es que los que vamos, cuando no podemos ir, aunque yo ese día no me pronuncié, yo estaba esperando que dijeran estamos 5 o 6. Usted fue el único que dijo estoy en el punto geométrico, pero realmente Cristian había dicho se suspende la tenida de hoy. Pero hay personajes que nunca van y que se han ido una vez, no han ido dos, como el caso de León, el mismo Oscar y demás. Los que estamos sosteniendo el taller es usted, ¿sí? Jorge Velázquez, que aparece,
Alberto, Luis Jesús, que ahora está intermitente. De verdad, uno diría, no, es que la pandemia nos ocasionó esto. ¿Quién sabe? Puede que sí. O puede ser también otras cosas mucho más profundas. ¿Ya? La falta, yo no veo, a mí no me gusta usar esa vaina que la falta de liderazgo, que es que no vamos, no, porque cada uno tiene que tener su conciencia, pero sí hay una pequeña motivación. Yo hoy le dije a Jeffrey, ojo, porque yo me iba a ir para la logia, por fortuna la cancelaron para la cábala, porque era que él no podía dirigir la reunión porque estaba sin conectividad. No sé si usted se dio cuenta. Por eso yo fui el que dirigí la reunión del lunes, pero no era porque yo quisiera tomarme eso, sino pues él no llegó tan tarde como las otras veces, pero yo le dije, sí, muchas gracias y tal vaina, pero le estoy tirando unos lanzazos para que entienda que no puede quedarle mal a esta gente. ¿Sí? Y ahí pusieron al aprendiz de Estrella de Oriente, al muchacho, al sardino, llevó una plancha sobre la guerra. La guerra, ajá, sí. Y una plancha muy formal. Muy básica. Y entonces allá estaba revisándose Hugo Criado. Y entonces yo le decía, en estos días salió un artículo bien interesante sobre la guerra, sobre unas cartas que se cruzaron sobre la guerra, dos hermanos masones muy famosos, que fueron Albert Einstein y el psicólogo Freud. ¿Cómo se llama? Freud. Sigmund Freud. Hey, los dos alemanes. Freud está, pues, era mucho mayor que Albert Einstein, pero en esa época, eso fue como en el 30 y pico, y están las cartas sobre la guerra, y le dije, eso es un punto bien interesante a tocar, y dijo, no, pero es que la guerra, no verla eso, sino como la lucha que debe haber en uno mismo por superarse, por no sé qué más. Le digo, pero es que hay que tener un cuidado, porque le digo yo a Hugo, ahí delante del muchacho, le digo, porque es que una cosa es la guerra y otra cosa es la lucha. Se quedó como así. Le dije, claro, la guerra genera dolor y muerte y sufrimiento. La lucha no. Sí. La lucha no necesariamente. Entonces el muchacho se quedó. Le dije, mire, hay el ensayo de quién, de Stanislao, ¿cómo se llama? ¿Qué? El elogio a la dificultad. Sí. Dije, esa es una invitación a la lucha, no a la guerra. A la lucha. Claro. Ahí es eso. No es la guerra, es la lucha. Y entonces el muchacho se quedó pensando en Stanislao Zuleta. Y entonces me puse a contarle de Stanislao Zuleta y busqué el ensayo y se lo pasé. Quedó aterrado. Ese es el joven. Sí, el jovencito. Sí. Ahí los hermanos, me olvidó el apellido, ellos han estado, pero ellos no van a estar participando. Yo sí pienso que para el segundo grupo, la gente que no esté participando, que no haya participado, para el segundo grupo no, para el segundo curso. Me salió un poco del tema suyo, pero yo sí pienso, pero dije, voy a comentarle a Manuel, que no hay que darles... Del que empezó. ¿Cómo? De que empezó. El segundo curso, que se llama los secretos del árbol de la vida. Sí, del lunes. Empieza me acordé
me acordé de Monterito, porque estaban hablando con Víctor Hugo sobre cómo les parecía el grupo, me acordé de Monterito. Que Sí. Monterito hablaba de que el cuento de las mujeres. Y dice, Monterito decía, yo estoy convencido de que en la masonería regular no admiten a las mujeres porque las mujeres nos dan ejemplo en todo. Claro, claro. Y son más disciplinadas y están a toda hora pendientes y entonces nos quitan protagonismo y por eso es que no queremos a las mujeres en los grupos de nosotros. Claro, que ese era el Monterito que era muy jodido. Pero yo por eso le hice la anotación al hermano Víctor Hugo. Y recuerda cómo comenzamos el segundo grupo. El primero algo fue así también, pero el segundo grupo, que fue con el que él participó, hay muchos hermanos que llegaron, entre esos muchos ecuatorianos, que estuvieron y se fueron, y que no fueron, y que iban a la reunión a ver si les daban la cartilla, si les leían la Biblia, porque es que desdichadamente es así, como digo, no, señor, aquí no le vamos a leer un puro a nadie. El que leyó, leyó, y el que no se jodió. Porque es que es en esencia la metodología nuestra, aquí con ustedes, aquí se la comento, Yo le tiro duro. Con Saúl y con... Yo le tiro mucho a Víctor Sí. Hugo, pero es que Víctor Hugo acepta y dice, sí señor, tiene usted razón. Claro. ¿no? Pero yo le digo a Víctor Hugo es para tirarle a Francisco y al otro. Claro, claro. Yo lo entiendo, pero si uno lo hace con fraternidad y tal cosa, ellos han ido madurando. Pero mire, la esencia de nuestro, no la esencia, sino un poco la filosofía del grupo Espiral, que era como se llamó el grupo nuestro, con Ricardo y con Saúl, era eso. Porque mucha gente dice, ay, ustedes están estudiando, ay, yo quiero ir. Sí, perfecto, hermano, venga. Entonces, mire, estamos leyendo al joven Lukács para dentro de el próximo domingo, cuando tenemos domingo a las 5 de la tarde, tenemos el 4º capítulo. Ahí sí lo aceptamos. Vamos ahí, si quiere le hacen atrás. Ay, ¿cuántas? Sí, son 65 páginas de filosofía del joven Hegel, tal cosa. Y entonces la gente llegaba, pero es que no era que llegara y dijera, vean, pero yo me pude leer apenas 20 páginas o 30 páginas. Que además en una semana se pueden leer perfectamente, eso lo puede leer en un día. Claro, como es filosofía, vuelve y repita, pero tiene que leer. ¿Sí? Entonces nosotros ahí sí decíamos de manera entre nosotros implacable. Aquí el que lee permanece, el que no, se va solo. Nos importa un carajo. No, es que uno puede leer y no entender y el día de la reunión dice, no entendí esto. No entendí esta cosa y poco a poco el mismo texto le va abriendo los ojos y para eso estábamos todos ayudándonos, pero si yo no leo un carajo, no leo un culo, entonces aquí el que no lee un culo se va, pero nadie le decía, usted no vuelva, simplemente no aparecía. A los 8 días volvía, aparecía un rato y después ya a los 15 ya se perdía, ya jamás. Y cuando eso, como no había ni celular, ni grupos de chat, ni un carajo, entonces ahorita hay una alcahuetería perfecta. Entonces yo sí pienso, los hermanos Marrugo, no, bueno, ahora me acuerdo cómo es que yo estoy esperando y si no para el segundo grupo, voy a decirle a Jeffrey, no, ya la gente que no estuvo el primero, pues porque el segundo, entonces la gente llega y mire que todos los que ingresaron posteriormente, todos, absolutamente todos, finalmente se fueron, fracasaron. Hasta el Corpas, ¿cómo era que llamaba? Que Francisco fue el que no, él es muy estudioso. Carpa. No, Carpas no, un hermano de Ecuador, que un día llegó y empezó a hablar de que no, que Dios y que no sé qué más, y entonces tengo uno de volverse a decir, oiga, ¿de cuál Dios estás hablando? Si has escuchado 5 conferencias de Golkov, no te vas a expresar así, porque él dice, esa entidad que llamamos Dios o eso que no sé qué vaina, y Golkov mama gallo. Es que Golkov, leyéndolo uno y encuentra uno la misma cosa, ¿cuál es la ventaja no, y es que los cabalistas cuando concretizan hablan del creador, pero el creador como una entidad que puede estar en uno. Claro, o como lo dice el mismo cabalista, como esa energía, ¿sí? Y entonces estos huevones todavía, tipo pegado y habló de Jesucristo y no sé qué más. Entonces yo dije, pero claro, ahí estaba, yo lo hice por mostrar fraternidad con los ecuatorianos y particularmente con Francisco, porque es que necesitamos
tener gente allí que contradiga o que la cague, porque es que si no, ¿a quién le cascamos? Como diría Monterito. Y la hija de Francisco es dura. Esa es más inteligente, claro, claro. Y va a haber cosas buenas, seguramente. Pareciera que no fuera hija de Francisco. No, sí, no, siempre los hijos superan a los papás. Esa es buena y va a superarse, ¿sí? Adriana es buena, la abogada de Bogotá, lo que pasa es que como que no tiene mucho tiempo, pero ya está. La otra que es muy, muy espontánea, la odontóloga Camila, ¿sí? Me llamó la atención. Me cae, me gusta. Sí, no, ella es muy espontánea, es muy abierta para esas vainas. Ella estuvo en el lanzamiento del libro nuestro en la logia. Ella algo conoce, no es que sea de la logia o no sé si. La que me llamó la atención que estuvo en silencio de pronto, no sé si fue que no escuchó la conferencia además, pero yo no le dije nada. Laura, ni la he llamado después. Yo no estoy detrás de ella. Y raro porque Laura es muy... Ella es muy juiciosa. Y la otra que no veo allí tampoco, y no le voy a decir nada, es a Cindy. ¿No? Yo no. Pero es que Cindy es así. Si ella es callada, ya va, y entonces nunca se deja ver y tal cosa. Listo, dejémoslo allí. Y el que se está reencauchando es, ¿sabe quién? El José Luis, el que Diego le dijo, preséntese como masón. Yo con él también tuve charla independiente y yo dije, este debe ser muy por el lado de los uribestias, ¿no? Sucede que no. Le digo, no. Yo le digo, oye, ¿cómo está la cosa en Cúcuta? Porque yo a Diego le he dicho, le decía, pues, alguna vez, qué bueno que se abren las fronteras. No, pues sí, pero no creas. Eso como que no es importante, como que, no, como que es que a su vez, entonces yo, de verdad, qué bien, ¿no? Y en cambio le pregunté, digo, no, claro, es que, mejor dicho, el tipo con una concepción distinta, José Luis. Yo no estoy diciendo que por eso entonces es que bienvenido a la cábala, no. Pero da visiones y veo que se está reencauchando. El que aparece como Ava Luna, ese es José Luis, que es masón, pero parece que él solamente tuvo la iniciación, o es aprendiz, o es compañero, no sé qué más, y no volvió. Bueno, ahí está la cosa. De manera, hermano, que hay que persistir. Vamos a ver cómo es la cosa. Bueno, Manolo, entonces... Estamos hablando... Si me vuelve a preguntar, Manuel, Nacho... Es que esos documentos, yo me acuerdo que usted estableció por norma, no saquemos esos documentos de acá. Que no se nos pierdan. Vamos a poner a buscar allá, gastarle un tiempo largo a esa huevonada. Porque pues Milenita no es la persona indicada, no es la persona competente para eso. Pero bueno, de pronto ya hacemos una jornadita y echamos una expulgada rápida. Nosotros conocemos bien todos los documentos. Recuerde que era una carpeta grande. Sí. Ok, hermano. Estamos hablando. Saludos a Sara López. Igualmente para Anita. Bueno, hermanazo. Buenas noches. Adiós. Ok. Que gracias.